día, benvidas e benvidos a esta nova ocasión que nos dá a sesión de pensamento para xuntarnos. Acompáñame na mesa a coordinadora da sección, Carme Arán, que dará en primeiro lugar, e o coordinador da xornada, Jorge Álvarez. Deles un agradecimento especial aos dous, tanto a Carme polo impulso que dá continuamente e alegrame que nos acompañe o anterior coordinador da sección de pensamento que acelerou durante moitos anos tamén o autores da sección, e un agradecemento especial, como digo, a Jorge Álvarez non somente polo empeño desta xornada longamente agardada por nós, que estuvo sucesivos atrasos, desde logo non se deberán o empeño e a dedicación que puxo en que fose unha realidade, e tamén a súa dilatada e frutífera colaboración no seo desta sección durante tantos anos. E un agradecemento tamén especial a todos os presentes, tamén os que nos seguirán a través de internet, porque todas estas jornadas son gravadas, e os 4 convidados, 3 chegadas desde Barcelona e Madrid e un chegado desde Murcia. Espero que se sintan ben acollidos, que si non sei se é a primeira vez, espero polo caso que non se xa da galega, e que teñan unha boa estadía connosco. Temos un tempo maravilloso para acolleros, un chisco de frío que non está nada mal, a cambio da chuvia e do vento. Unha das liñas desta sección é a dedicada a estudos do pensamento, con frecuencia ao pensamento político, pero non só, que a súa influencia no pensamento contemporáneo, a veces centrada na pegada que dixeron en Galicia, pero a veces no pensamento contemporáneo en xeral. Proponemos só algúns exemplos. Houve unhas jornadas dedicadas a Heidegger no ano 2009 que seguen sendo para nos conflito, porque ningún outro vídeo do Consello da Cultura Galega, como se están colocados en determinadas relacións, tivo tantas visitas, para nós é un punto realmente de orgullo, de o feito de que se notese sobradamente o noso peito con unha xornada que leva aí xa 10 anos. O Austercasa no 2014, o a Marx no 2008, o a Trasladamos ao Luxemburgo. Só por citar algunhas figuras, como digo, as intervencións dos ponentes, os debates, están sempre accesibles na nosa web de maneira permanente, en aberto, e por tanto poden visitarlos aí. Non esperamos menor éxito da xornada que iniciamos hoxe, tanto pola súa concepción como polos convidados. Por tanto, tamén polos debates esperamos, e sempre insisto en que estas xornadas tienen que ser un foro de intercambio, un foro de debate. Por tanto, con independencia da excelencia dos oradores que convidamos, esperamos tamén a intervención do público, que sempre é un público diferente, en cada caso, sempre é un público motivado para ocasións especiales, sempre é un público con criterio para o debate. Por tanto, moitos éxitos falará en primer lugar Carme Arán e despois presentará máis en concreto a xornada desta. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, como coordinadora da sección, quería agradecerle a Rosario Álvarez, a presidenta, todo o impulso que ha llevado non só ao Consello da Cultura Galega, sino tamén a esa sección durante este ano xa de mandato. Comentábamos antes de entrar con unha perspectiva claramente de xénero, con unha perspectiva, vamos a decir, totalmente feminista, a todo o Consello e, en concreto, a unha grande parte das actividades que se realizan, que é algo importante porque a presenza das mulleres no ámbito da cultura, no ámbito do pensamento,
moitas veces estivo esquecido e hoxe temos que recuperarlo. De feito, preparando un pouco as presentacións de unha das ponentes as que agradecemos a todas que estén aquí, ela decía que exactamente que na universidade non estudamos o que facían as mulleres, ni o que facían, ni o que pensaban, ni sabíamos que existían, ni moito menos. Eu tampouco as estudei. Vemos que despois atopamos cos seus legados, o seu pensamento e o seu bo facer. Por iso que nesta etapa do Consello da Cultura Galega presenta mulleres tanto nas seccións como nas diferentes jornadas para nós é importante e unha prioridade en ese sentido. A jornada de pensamento que temos, desde logo que non é por ser a nai unha muller, pero tamén é por ser unha muller. Esa relación parece-nos que é importante poñela sobre a mesa. Grazas a Jorge Álvarez por dar moito esforzo que supuso esta jornada, porque ainda que non o creades, ao movimento de datas que se deu foi unha especie como de non sabíamos que ocurría, que era imposible atopar unha data no Consello, por moitas actividades que se realizan nesta casa ao longo dos 5 días da semana e antes do fin de semana, e tamén, claro, combinar as persoas que están investigando non era sencillo. Afortunadamente, comenzamos o ano con esta jornada, mas tamén, como esta é unha jornada que arrastramos no ano 2019 con toda a programación que temos na sección de pensamento para 2020. Convidarnos a acudir, lo pensamos, todos os 4 xoves de cada mes, tedes o do mes de febreiro, o vosso díptico nas vosas mans. Intentamos que sea o máis plural posible en temas, en persoas, en perspectivas, e dedicarlo, justamente, a pensar os problemas do presente dende nós mesmas, pero tamén traendo sempre que debatar con persoas que están traballando no ámbito máis galego. Tamén anunciarvos que no mes de abril esperamos que se todas as cousas van pasando e agardamos que sí, tampouco sin dificultade, teñamos o primer Festival de Filosofía de Galicia, que será os días 24 e 25 de abril, coincidindo coa fase final da Olimpiada Filosófica e coa fase estatal da Olimpiada Filosófica, pois agardamos que, grazas ao Consello, estamos esperando pola colaboración da Consellería de Cultura, que estamos esperanzadas de que sea unha colaboración en positivo, pois poder ter teatro filosófico, filosofía nos bares e poder contribuir a esa Olimpiada Filosófica dentro do Consello da Cultura Galega con un festival de filosofía, para que todas e todos ficades convidados a participar. Además, a novedade será que non somente será en Santiago de Compostela, teremos tamén actividades en Coruña, en Vigo, en Ourense, e esperamos en próximos anos, en próximas edicións, vayamos chegando a todas as cidades de Galicia e vilas que quieran colaborar. No mes de xuño tamén teremos, como o ano anterior, fixemos Pensar con Orgullo, na primeira quincena, este ano repetiremos, xa podemos deciros que a data será o 16 de xuño. Estades tamén todas os convidados a esta segunda edición de Pensar con Orgullo, de pensar dende outra óptica, de pensar dende o puro, dende os movimentos LGTBI. Tivo moito éxito no pasado, moitos docentes puxeron do interese de poder, dende a óptica do pensamento, pois ver posibilidades de traballar outros materiais, de ter outras achegas que non sea ese pensamento máis hegemónico e, además, como estamos en un momento tan difícil para os debates sobre as liberdades, para os debates sobre a pluralidade do pensamento, máis que nunca nos parece unha jornada importante e a que queda desconfiados. E xa sin datas, a finales de 2020, sobre outubro, novembro, pensamos que será seguramente en novembro, as jornadas de pensamento político este ano están dedicadas a Federación Nos, como non podría ser outro xeito, coordinadas por Pablo Mai, como anterior coordinador da sección e que sigue aí traballando alrededor da sección de pensamento, e por Francisco Castro, como integrante da sección de pensamento. Tamén diseño estas jornadas, e tamén nos parece moi interesante porque cando pensamos na xeración Nos, casi sempre facemos en la óptica, a literatura fundamentalmente, incluso o pensamento político, pero en moi poucas ocasións a interrelación que existiu entre os integrantes da xeración Nos e toda a filosofía europea dese momento. Creemos que é un bo
un bo momento de a sección de pensamento, non somente para facer arqueoloxía, digamos, filosófica ou do pensamento de que supuso, sino que supón neste momento. Cal é o seu legado e como podemos desde agora pensarlo. E además quedades convidadas a todas estas actividades que agardamos pues vayamos realizando ao longo deste 2020. Comenzamos con estas jornadas desta pensadora que para moitas de nós pues, foi moi importante cando as descubrimos moito tempo despois de que xa acabáramos os nosos estudos e que además nun momento onde os totalitarismos, a falta de diálogo, a confusión da liberdade con o que me dá gana está presente en toda a vida pública e todos os debates donde unha nova reforma educativa se nos plantea e temos todos os medios vimos que máis que nunca ter espazos de debate, espazos de liberdade no pensamento son necesarios. O sea que aporte moitísimas grazas porque por fin podamos estar todas e todos aquí pues, para disfrutar dunha jornada de pensamento e as persoas en ser desplazados para estar aquí. Para estarse con nos, pues moitas grazas por a vosa presencia. Bueno, pois moi brevemente, ante todo, moitas grazas por as vosas palabras, Rosario, Carmen. Non hai que dar justificación alguna para ter unha xornada dedicada a unha das filósofas máis importantes do século XX, por decir algo, é un cliché, pero que ten a súa verdade. Por lo tanto, non vou estenderme aquí en motivos para facer isto, pero sí non quixera deixar un elemento que o extraigo só para cumplir con este cometido protocolario que sorprende que dos poucos filósofos que adicaran por entero como obxecto temático do seu pensamento a súa obra a isto que é o concepto do político ou a política, ese cambio importante, sin duda un deles foi Hannah Arendt. Depois aprendernos todos, quizá recordemos aquel dito un tanto provocador de Foucault, cando decía a filosofía non pensou o poder. O poder é un burato oscuro no pensamento. Si se pensou os fundamentos, as orixes, a legitimidade, tal, do poder, pero non o poder en si mesmo. Pois, algo desto, algo similar a isto, podemos pensar que ocurre co ese concepto do político. Pensouse, por suposto, as orixes do poder político, os fundamentos, a legitimidade, o contrato, en fin, todo isto que rodea, que ten relación con, pero o político en si mesmo, a acción política, eso queda un tanto aliado, un tanto deixado a amarse. Hannah Arendt é unha das filósofas, hai outros, evidentemente, non? No século XX se me ocurren tres nomes, fundamentalmente. Gramsci, ao seu modo, non? Identificando o político coa hegemonía, non? Carl Schmitt, tamén o seu modo, non? Esa división existencial entre amigo e enemigo, e sen dúbida Hannah Arendt enfocada desde o punto de vista da categoría da acción. Os tres con líneas, como tenes sabido, moi distintas, e se Hannah Arendt é constantemente revisitada, é sin duda unha das filósofas, ou dos filósofos, máis referenciados, a súa obra estáse a reeditar continuamente, os traballos sobre ela igualmente, é precisamente, penso, por focalizar ese punto oscuro no político, na política. E, ao mesmo tempo, facer un diagnóstico, por certo, moi parecido ao de Carl Schmitt ao respecto, con consecuencias moi diversas entre ambos,
que é a desaparición do político na modernidade. Pode que justamente este elemento do político desaparece na modernidade cando parecía estar chamado a instauralo, posto que a modernidade iniciase frente a toda a cultura cristiana que era esencialmente antipolítica. Supo Armagán, esencialmente antipolítica. Non colocou o son político no seu lugar, en realidad sustituído polo homo faber. E pode que ese diagnóstico sea un diagnóstico lacerante, un diagnóstico que nos impulsa, que nos motiva para ocuparnos desa desaparición, que é unha desaparición que sinala unha necesidade, sinala claramente necesidade. Si nos fixamos as dúas formas máis pregnantes neste momento, nese campo que ocupa o político, están en realidade en lugar do político, son dos formas antipolíticas, ¿no? El liberalismo, con súa idea de política xestión, administración, e o populismo, con súa idea de liderazgo paternalistas, masas non participantes de vida electiva, sino masas movilizadas en torno a vida. Son formas antipolíticas que pode que a referencia continua, a necesidade por isto, a Hannah Arendt fálanos, nos axude nesa situación. E por iso, si facía falla, que non o fai, unha justificación para ocuparnos a fondo dela, pois está justamente este contexto que estamos a pasar. Para ello, invitamos, boa parte dos problemas que tuvemos en encontrar unha data, porque non queríamos renunciar as 4 participantes que teñamos, invitamos a 4 participantes de excepción, é o que nos propusimos do primer momento. Calidade, xente que se ocupa desto, que garante as persoas que veñen, que son moitas, que teñen interés por Hannah Arendt, que ese tempo vai ser un tempo enormemente proveitoso. Os 4 participantes non o garantizan de sobra, e por eso estamos moi contentos de poder xuntaros aquí en Santiago, de poder escoitar o que teñen que decirnos. Para eso, cuidamos evitar algo que é moi usual nos congresos, conferencias sobre tal, que é unha morea de intervenientes e tal, e logo non hai tempo para debatir, tempo para falar, dialogar, etc. Aquí penso que contamos con un tempo suficiente para que, sabendo que a xente que acude a estas jornadas, como dixo Rosario, que é xente leída, é xente que está aí, pero que podía perfectamente estar aquí, e que moitas veces está aquí, é decir, en outros foros, dicindo, conferenciando, etc., poda ter o seu momento de intervención, de interpelación, e así, efectivamente, lograr un dos objetivos que esta sección sempre tivo, que é esa reflexión colectiva, dinámica, en que todos, de algún modo, que se deu lugar do pensamento, de algún modo, non sabemos como, van sentándonos así, hai perspectivas que son logo enormemente fructíferas para todos. Moitas grazas, por lo tanto, de novo aos 4 intervenientes que aplicaron de inmediato a nosa invitación, e a todos vos, por suposto, por estar. Ben, pois logo chamamos á mesa os participantes da primeira sesión, a que se dá a Siri.
máis dilación, por aquilo de aproveitar o tempo que temos, comenzamos coa intervención de Cristina Basili. Cristina Basili neste momento pertence ao Departamento de Filosofía e Sociedade da Universidade Complutense de Madrid, pero ten xa, a pesar da súa xuventude, unha longa trayectoria. Ela foi profesora asociada na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, e logo tuvo estancias postdoctorais de investigación en distintos centros, por ejemplo, en el CNRS, el Centre National para la Recherche Scientifique de París, estuvo en el DAF, hace su servicio, el Deutsche Akademische Staatsdienst da Universidade de Bonn, na New School for Research de New York, onde estivo, onde en estes momentos existe con boa parte do seu legado o Hannah Arendt Center. Ela fixo a súa tese doctoral en Madrid, na Universidade de Carlos III de Madrid, unha tese que ten por centro un filósofo político, o seu campo, un dos seus campos de traballo máis determinante da filosofía política, en torno a Leo Strauss, un referente do pensamento conservador, do pensamento político en xeral. Son distintos os seus referentes de traballo, os artigos, o seu traballo de investigación versa sobre distintos filósofos, ten temáticas que siguen en torno a este campo amplio da filosofía política, pero hai unha motivación recurrente en algúns autores, que eu penso que pode servirnos para facer un pequeno, moi difuminado perfil, que son autores fundamentais para nosotros, como Zambrano, como unha autora da que é especialista, e pude escutar unha conferencia dela que foi seguida disso, con esta muller hai que contar, sobre Simone Weil, o Pei, depende de como lo pronunciamos a la francesa ou a la alemana. Simone Weil é un dos seus referentes fundamentais, e seguramente en algún momento aparecerá un libro, xa que artigo xa publicou en torno a eso. E, por suposto, xa citei Leo Strauss, Walter Benjamin, como non Hannah Arendt. Está nestes momentos artellando e pronto será unha publicación en forma de libro en torno á gran figura a recepción do pensamento grego de Leo Strauss. Así que, sin máis, la palabra de Cristina. Gracias, Jorge, y muchas gracias por la invitación. Es un placer, la verdad, estar aquí y poder participar en este foro. Y creo que voy a empezar retomando directamente para empezar con cuestiones para el debate, tus sugestiones tus apuntes durante la presentación. Es decir, el trabajo también que estoy desarrollando sobre la figura y el pensamiento de Hannah Arendt tiene que ver mucho justamente con el intento de iluminar ese punto oscuro de la filosofía política y de la tradición filosófico-política occidental, que es la cuestión del poder. Y justamente en mi presentación me centraré sobre la discusión, la argumentación que desarrolla Hannah Arendt acerca de la noción de poder. Esta noción de poder en el pensamiento de Hannah Arendt me parece especialmente relevante justamente porque nos permite
o nos permite detectar dos gestos teóricos fundamentales. En primer lugar, la desarticulación, desatención, que yo nombro en el título, entre filosofía y política, y por otro lado, la posibilidad de recomponer los dos términos, este oxímoron que es la filosofía política, de una manera provechosa para lo que es el debate filosófico-político, teórico-político contemporáneo. Esta operación en el sentido justamente de la necesidad de una recuperación de lo político, que es algo que en el diagnóstico de Arendt, nuestra época, la modernidad y la contemporaneidad, sobre todo frente a las catástrofes de los totalitarismos, pues ha perdido. Entonces, esta recuperación de lo político, esta recuperación de lo que es política, pasa en la filosofía de Arendt, o en la teoría política de Arendt, mejor dicho, en la reflexión de Arendt, por deconstruir primero y volver a plantear las nociones fundamentales del pensamiento político a partir de una perspectiva que es nueva, que es otra, que es alternativa, porque es afirmativa, porque es generativa. Y desde este punto de vista me resulta especialmente interesante la reflexión arendtiana, y creo que es una perspectiva sobre su obra que nos permite también subrayar otro aspecto fundamental, es decir, que no es casualidad tampoco que una reflexión de este tipo acerca de los conceptos fundamentales de la filosofía política nos derive de una mujer, ¿no? Que es un tema también que está sobre la mesa. La pertenencia, quizás de Arendt, o sea, me gustaría destacar la pertenencia de Arendt, sin nada quitar de la originalidad de su pensamiento, también a una corriente de pensamiento femenino que se desarrolla a lo largo del siglo XX y que junto con Arendt como protagonistas otras filósofas que ya hemos nombrado, como María Zambrano, como Simone Weil, pero como muchas otras, y que tiene la característica, justamente, se puede hablar de una corriente o de una configuración o de una constelación intelectual que aúna a estas mujeres en lo que tienen de alteridad con respecto a lo que es la tradición filosófico-política dominante, con respecto a lo que es la tradición filosófico-política occidental. Esta alteridad deriva de la capacidad, de una marginalidad, podríamos decir, con respecto a los mecanismos, a las dinámicas del poder. Esta alteridad, esta marginalidad, esta mirada a otra con respecto al dispositivo del poder del que las mujeres tradicionalmente son exclusas, les permite también elaborar una tradición alternativa de alguna manera o incluso una antitradición. Una antitradición que se configura en sus grietas, en los márgenes de la propia tradición. Y por lo tanto me gustaría que este fuera el prisma por medio del cual mirar al pensamiento de Arendt. Y el tema de la antitradición o de una alternativa a la tradición es justamente un tema que Arendt recurre para pensar un concepto de poder, una noción del poder alternativa a la noción de poder weberiana, diríamos, o a la noción de poder dominante en el pensamiento filosófico-político. Pensar otra forma de poder implica pensar otra relación de los términos filosofía y política, puesto que el problema fundamental es desde el origen, es decir, desde Platón, lo de deconstruir esta violencia de la filosofía, esta violencia de la teoría que se ejerce sobre la esfera de la praxis, sobre la esfera de la política. Esa pretensión del uno de dominar la pluralidad, la multiplicidad de lo que son la diferenciación y la diferencia constante de lo que son los
lo propio, que es lo propio de los asuntos humanos, a partir de nuestra propia singularidad, de nuestra propia excepcionalidad. Por lo tanto, el intento de Arendt, me parece, se puede resumir en ese intento de desarticular justamente, de pensar a partir del fin de esa, heideggerianamente también, a partir del fin de la tradición metafísica y buscar dentro de esa misma tradición otra tradición, una tradición alternativa que nos permita articular de forma diferente nuestro pensamiento acerca de lo político. Y creo que su reflexión sobre la noción de poder puede ser un punto de partida interesante en este sentido, un punto de partida que nos permite analizar esta tensión entre política, que es uno de los grandes temas de su obra, y también que evoca sus reflexiones acerca de lo que es el mundo griego, ¿no? Que es otro de los temas de mi investigación y por lo tanto esencial en este contexto, esencial para volver a plantear una noción de poder distinta, para comprender de manera distinta lo que es el poder, serán las investigaciones arendtianas o la crítica arendtiana al pensamiento platónico, la discusión arendtiana, en cambio, de la figura de Sócrates, que debería encarnar otro modelo, otra potencialidad, otra posibilidad para la filosofía política alternativa a la propuesta platónica, serán también las reflexiones con las que terminaré mi intervención sobre la polis griega, sobre el mundo griego. Porque es justamente la polis griega, es justamente en la Atenas clásica que le parece a Arendt que se puede encontrar, que se puede rescatar otro modelo o una experiencia de lo político que en esa época sí vivieron y que en cambio nuestra época ha perdido. Con estas ideas fundamentales, entonces, con estos tres vectores fundamentales de la interpretación que quiero proponer, por un lado la definición de esta corriente del pensamiento femenino, esta anti-tradición, este problema de la tensión entre filosofía y política, esta necesidad de desarrollar, de mirar a la política no tanto desde el punto de vista de la filosofía, sino desde el punto de vista de la propia política. Es decir, reflexionar acerca de la política a partir del fenómeno mismo, por así decirlo. Constituir otro tipo de fenomenología política es lo que lleva al tercer punto que quería destacar, es decir, la reproducción de una nueva imaginación política que tiene unos rasgos, unos aspectos, y esto lo dejo ya para el debate posterior, muy relevantes para todos los que queremos reflexionar o que queremos pensar acerca de los problemas que nos pone vivir democráticamente, los problemas de nuestra vida común en un contexto globalizado. Y hay una serie de intuiciones en Arendt que creo que puedan ser valiosas, más allá de las que ya ha apuntado Jorge, el problema de los populismos, el problema de deconstruir esa forma de la política basada en el dominio del uno sobre la mujer. Y con este fin, pues empezaría justamente del análisis de un texto que Arendt publica en 1969 y que se titula Sobre la violencia. En el texto, Arendt, a partir de la crítica de la exaltación de la violencia como herramienta de lucha política promovida por los movimientos sociales de la época, ¿no? Estamos en los Estados Unidos, estamos en la etapa ya estadounidense de Arendt, mientras es profesora, justamente como apuntaba Jorge, en la New School for Social Research de Nueva York. Frente a esta exaltación de la violencia promovida no solamente por los movimientos sociales, sino por muchos intelectuales de la época, en la obra arendtiana la referencia es a Fanon y también a Sartre, ¿no?
frente a esa exaltación de la violencia desde el punto de vista de la praxis y desde el punto de vista de la teoría Arendt, le parece relevante promover la redefinición de algunos conceptos claves de nuestra tradición de pensamiento, aquí la obra de deconstrucción, ¿no? En particular de separar la violencia de lo que es el poder, de lo que es la autoridad y de lo que es la fuerza. Por lo tanto, un labor crítico acerca de los núcleos fundamentales que componen ese debate y que se encuentran en la experiencia vivida de la política contemporánea. Es en este contexto que Arendt formula de forma muy clara una noción de poder que se opone, como decíamos, a la tradición moderna que concibe el mismo, es decir, que concibe el poder como medio para un fin. Y de esta manera lo asimila al reino de la autoridad, de la violencia y de la fuerza. Por lo tanto, nociones distintas que confluyen en la definición weberiana, moderna, desde Maquiavelo en adelante por lo menos, de lo que debería ser el poder. Frente a esta confusión que echa sus raíces en el carácter instrumental justamente de la teoría política moderna, la lógica medio fines, la pensadora propone una idea de poder alternativa, es decir, una idea de poder como fin en sí mismo, como fenómeno que surge de forma espontánea en el momento en que los hombres se reúnen y actúan en conjunto. Por lo tanto, frente a esa definición del poder que lo asimila al reino de la violencia y de la fuerza, Arendt propone una definición positiva, afirmativa, generativa del poder, que debería justamente provocar, interrogar nuestra imaginación política, nuestra capacidad de comprensión de los fenómenos políticos. Por tanto, frente a la división tradicional y vertical y jerárquica que encontramos en la definición del poder entre los que mandan y los que obedecen, Arendt propone una visión radicalmente horizontal de la energía que se desprende de la acción política colectiva. Esta operación intelectual, por supuesto, se relaciona por parte de Arendt con la voluntad de redefinir los confines del espacio público más allá de las estructuras categoriales propias del moderno Estado-nación. Y esta idea de la espacialización de la política, ¿no?, tan relevante en el pensamiento de Arendt, es también una de las ideas que nos permite rescatar su pensamiento, por ejemplo, en el ámbito de la globalización, es decir, cómo pensar una política sin territorio, ¿no?, sin la vinculación directa a los confines del Estado. En este intento de desconectar, por lo tanto, la idea de poder de la idea de dominio, la labor de deconstrucción de la tradición filosófico-política occidental desempeña un papel, por supuesto, fundamental. En concreto, la que quiero analizar es esa referencia a la otra tradición que encontramos en el capítulo arendtiano de esta obra dedicado a la reconfiguración de la noción de poder, que permite vincular la reflexión de Arendt a la relación crítica que se entretiene no solamente con algunos pensadores modernos, como hemos visto, es crítica de toda la tradición moderna, de Weber, de Hobbes, etc., sino también con el mundo antiguo, con el mundo griego-romano en particular. Entonces, desde este punto de vista es posible afirmar que el análisis sobre el sentido de la experiencia de la polis, sobre el sentido de la experiencia política en Grecia, que es el aspecto, un discurso aparte en la serie, por ejemplo, su interpretación de la tradición política romana, ¿no? Pero la experiencia política griega, la experiencia de la polis, que Arendt lleva a cabo en escritos anteriores, funciona como este laboratorio de búsqueda de herramientas conceptuales capaces de reactivar el carácter potencial de una política entendida no ya como ejercicio del dominio, de la fuerza, de la autoridad o de la violencia,
sino una política entendida en sentido positivo como el reino de la libertad. El fin de la política es la libertad. El fin de la política no puede ser el ejercicio del poder, menos aún de un poder entendido como violencia. De aquí otro aspecto, otro rasgo, en mi opinión, muy interesante del pensamiento arendtiano, es decir, esta posibilidad justamente de deconstruir la estructura categorial de la tradición filosófica política occidental para permitirnos pensar también una forma de política totalmente desvinculada del ejercicio de la violencia. Y en este sentido profundamente democrática. Por lo tanto, la reconstrucción de estas etapas individuales e intelectuales, que es lo que estoy intentando esbozar de la reflexión sobre el poder y vincularla a la reflexión sobre la polis clásica, permite no solamente elaborar una perspectiva crítica de las mismas, sino destacar estos rasgos que estaba apuntando antes del pensamiento arendtiano, que pueden ser rescatados, en mi opinión, para la teoría política, para pensar una teoría política en la época del postmoderno y del posthumano, ¿no? Para la contemporaneidad. Decía, esta noción arendtiana de poder la encontramos en este texto del 69, en esta reflexión sobre la violencia, pero su origen se encuentra ya en la famosa obra de 1951, que es los orígenes del totalitarismo. Ya a esta altura, es decir, ya a la altura de la pregunta fundamental a la que intenta contestar el pensamiento de Arendt, es decir, ¿cómo ha sido posible el totalitarismo? ¿Cómo ha sido posible esa forma de nihilismo político? Y sobre todo, ¿qué papel tiene la filosofía y la tradición filosófico-política occidental en todo esto? Hay una carta a Jaspers donde justamente Arendt apunta, creo que en todo lo que ha pasado la filosofía no es inocente, ¿no? Por lo tanto, hay que replantearse qué es filosofía y qué relación la filosofía tiene con la práctica, tiene con las acciones. Entonces, en este contexto, en esta pregunta sobre el totalitarismo, empieza a intentar separar los dos términos, es decir, a intentar separar el poder de la violencia. Ese es el problema fundamental. Por lo tanto, ya a estas alturas encontramos la necesidad de desvincularse de la manera tradicional de conseguir el poder político. Y es ahí, es en este ámbito y en otro texto muy relevante de 1953, titulado Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental, donde Arendt elabora la idea de un espacio, piensa también acerca, reflexiona también acerca del significado antiguo de nomos, de ley, y piensa la ley y piensa el nomos en su doble vertiente etimológica como un confín, ¿no? Que conserva y protege en su interior una realidad más frágil. La realidad más frágil es más preciosa a un tiempo, ¿no? El espacio de los asuntos humanos, el espacio de la política, que se forma a partir de las acciones de los ciudadanos. Y escribe Arendt, lee un pasaje: en este modo distinto de considerar la ley, darle significado a la palabra griega nomos, saldría a la luz un concepto de poder totalmente diverso, cuyo significado está contenido en la raíz etimológica del término mismo. Power, pouvoir, posse o dynamis significan potencialidad y se distinguen por tanto de potencia. Cualquier cosa que esté a mi completa disposición, que de verdad es posesión mía.
En este significado, el poder se hace posible, llega a ser, solo porque y solo cuando el individuo comienza a actuar. Y el actuar, en cuanto distinto del hacer, implica siempre una relación con otros. Potencia,